Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el ejemplo 25.2 del libro de Física Universitaria de Szymanski, que engloba conceptos que son el campo eléctrico, diferencia de potencial y la resistencia de algunos materiales. El ejemplo dice lo siguiente: se tiene un alambre de cobre calibre 18 que tiene un diámetro de 1.02 milímetros y una sección transversal, es decir, el área transversal de 8.2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, que transporta una corriente de 1.67 amperes. Te pide calcular la magnitud del campo eléctrico del alambre, la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados por una distancia de 50 metros y la resistencia de un trozo de la misma longitud, de 50 metros. Para comenzar el ejercicio, previamente ya me dibujé un pequeño esquema para ganar un poco de tiempo, donde tenemos acá el alambre, que es de cobre, que tiene una distancia L y un diámetro D. Vamos a comenzar anotando los datos que nos da el problema, que son: vamos a poner que el diámetro, como dice el ejercicio, es de 1.02 milímetros. 1.02 milímetros. Después tenemos, un diámetro de 1.02 milímetros, un área de 8.2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Tenemos un área que es igual a 8.2 por 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7 metros al cuadrado, Después nos dice el ejercicio que tiene transporta una corriente de 1.67 amperios. Corriente de 1.67 amperios. Para no confundir el área con los amperios, vamos a colocar aquí nos dice calcular para el inciso A el campo eléctrico, ¿no? Calcula la magnitud del campo eléctrico del alambre. Bien, entonces por definiciones anteriores sabemos que el campo eléctrico se puede definir como la resistividad de un material multiplicado por su densidad de corriente. Entonces decimos el campo eléctrico va a ser igual a ρ, que en este caso ρ es la resistividad del material, multiplicado por J, que es la densidad de carga. Bien, ahora ρ no nos da como dato del problema, pero este ρ, que es la resistividad, podemos encontrarlo de tablas que nos da el libro, que ya lo saqué una captura por acá. Aquí está las resistividades de algunos materiales a la temperatura ambiente. Entonces en este caso es un alambre de cobre y acá podemos observar que el cobre tiene una resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8, y esto está en ohms por metros. Entonces sabemos que ρ es la resistividad y vale 1.72 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8, y esto tiene unidades de ohms por metro. Bien, entonces solamente nos tocaría resolver lo que es la densidad de carga. Sabemos también que la densidad de carga por definición es igual al cociente de la corriente eléctrica dividida entre el área transversal. Es decir,
nosotros en este cilindro, si tenemos, lo voy a hacer de color rojo, supongamos que este es el área transversal que pasa por este cilindro, lo vamos a marcar, ¿no es cierto? Tenemos un área transversal que es justamente esta área que nos da, lo vamos a poner que este es el área. Aquí, ya, este es el área, y por esta área, y perdón, a través de esta área circula una corriente, lo vamos a poner de color amarillo, circula a través de todo esto una corriente. Esto lo vamos a llamar corriente I. Bien, entonces sabemos que la densidad de carga no es más que el cociente entre esta área, perdón, entre la corriente que pasa dividido entre el área. Bueno, entonces ya con estas dos ecuaciones nosotros podemos decir que el campo vamos a aprovechar este de acá, lo vamos a copiar acá. Entonces nosotros podemos decir que el campo es ρ por la corriente sobre el área, y ya tenemos valores de la corriente que son estos de acá. Vamos a aprovechar en copiarnos de acá directamente. Vamos a comenzar con ρ. Sabemos que es 1.72 por 10 a la menos 8. Esto lo vamos a multiplicar por el cociente de la corriente que nos da, perdón, sí, la intensidad de corriente, que es 1.67 amperes. Tengo aquí unos problemitas, vamos a copiar directamente. 1.67 amperes dividido entre el área, perdón, no me estoy equivocando, la intensidad de corriente, no, sí está bien, el área es 8.2, vamos a intentar copiarnos de acá, ahí está. Ahora aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué nos da como resultado este de acá? No. Ahí está. Entonces esto, metiéndolo a la calculadora, nos da un resultado de 0.0350. ¿Qué unidades tiene? Vamos a ver acá en unidades. Vamos a poner con rojito. Este metro de acá, un metro de acá se va con un metro de acá. Entonces, ¿qué unidades nos va a quedar? Nos va a quedar ohms. Vamos a copiarnos de acá. Nos va a quedar ohms por ampere. Ohms por ampere. Partido metro. Y ahí finalmente entonces podemos decir que el campo eléctrico, podemos decir que la magnitud del campo eléctrico es 0.0350
Si recordamos un poco las definiciones de lo que es voltaje, sabemos que el voltaje es una medida de intensidad de corriente por resistencia. Entonces estas unidades al final se nos convierten en voltios dividido en estos dos se hacen voltios dividido entre metro. Es 0.0350. Aquí lo vamos a poner en corchetes para que se vea mejor. Corchete volts sobre metro. Ponemos en el cuadro. Esto lo vamos a mover un poco más acá. Entonces se va a mover un poco esto. Esto con esto se simplifica. Bien, una vez que tenemos el campo eléctrico, lo que nos queda es resolver. A ver, nos dice primero calcula el campo eléctrico, nos dice la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre que pasan por una distancia de 50 metros. Nos está diciendo que esta L de acá, que es la longitud, que podríamos llamarlo como una longitud de separación entre estos dos puntos, es L. Entonces L dice que vale 50. Aquí vamos a poner que L vale 50. Diferencia de potencial. Sabemos también por la teoría, ¿sí?, que la diferencia de potencial, es decir, V, está dada por la siguiente ecuación. V no es otra cosa que el producto del campo eléctrico multiplicado por la longitud, que en este caso es 50 metros. Entonces, una vez teniendo el campo eléctrico, que es 0.0350, multiplicamos por la longitud del alambre, que en este caso son 50 metros. Las unidades que te quedan, esto da como resultado 1.75, y las unidades que va a tener esto son los voltios. Y nada más, es así de sencillo el inciso B. Después, este es el inciso B. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a poner uno nuevo, que es el inciso B. Esta resolución de acá era el inciso A. Ok, y aquí vamos a hacernos el inciso C. Bien. ¿Qué dice el inciso C? El inciso C nos dice la resistencia de un trozo de 50 metros de longitud de ese alambre. Entonces nos pide calcular la resistencia para una longitud de 50 metros. Entonces sabemos nosotros que la resistencia no es otra cosa que el voltaje dividido entre la intensidad de corriente. Nosotros ya tenemos ese valor. Sabemos que el voltaje era 1.75 porque era, recordemos, la misma longitud de alambre. Entonces 1.75 entonces esto va a ser igual a 1.75 voltios partido entre la intensidad de corriente, que es 1.67,
1.67. No olvidemos que estos son amperios, estos son voltios. Entonces esto va a dar como resultado 1.05 ohmios. Que sabemos que la unidad de la diferencia de potencial es el voltaje, de la corriente son los amperios y de la resistencia los ohmios. Entonces te da como resultado los ohmios. Lo vamos a poner en un cuadrito, hacer incisos. Y bien, eso sería lo único para poder resolver este ejercicio, que es un tanto sencillo, pero que nos ayuda a comprender lo que es qué son las ecuaciones, cómo utilizarlas y en qué situaciones nos puede servir. Estos conceptos de resistividad, de corriente eléctrica y densidad de corriente eléctrica. Eso es todo, gracias.